Es que ve esta esponjosidad, o sea. Y madre mía, es que se ve súper bonito. Uy, bueno. Con esto a mí sí me enamoras. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un Black Forest o un pastel selva negra, que no sé por qué hicieron esa traducción. Bueno, como lo conozcas, selva negra, bosque negro. Básicamente consta de un bizcocho de chocolate delicioso con un relleno de cerezas que está increíble y también lleva crema. Hoy te voy a enseñar a hacer la versión Nivel Delicia, así que te dejo aquí los ingredientes en la pantalla, si quieres puedes anotarlos o hacer una captura. Vamos a empezar mezclando todos nuestros ingredientes secos y hay que pasarlos por un colador. Y aunque esto parezca un paso muy sencillo, no lo omitas porque aparte de que nos ayuda a separar los grumos, nos permite ir integrando aire en la preparación. Si vives en un lugar donde hay mucha humedad, te recomiendo hacer este paso 2 veces. Añade la cocoa, el polvo para hornear y la sal. Y es bueno que le entre aire a la mezcla desde los ingredientes secos porque eso nos favorece para que quede un bizcocho más esponjoso. Ahora, esto lo reservamos un momentito acá hasta el momento de usar y vamos haciendo la otra mezcla. Voy a poner en el... Me salió con doble yema, esto no me lo esperaba, pero no importa que sea doble yema, o sea, todos los huevos son de tamaño mediano. Estos, los medianos, pesan aproximadamente así con cáscara unos 60 gramos, así que está bien. Voy a poner en el tazón de la batidora 4 huevos medianos que están a temperatura ambiente. Es importante cascarlos de uno por uno para que no se te vaya a ir algún pedacito de cascarón o que algún huevo esté en mal estado. Empieza a batir los huevos a velocidad media un par de minutos hasta que espumen y después vas a añadir azúcar. Agrega también el aceite y mientras se termina de integrar, pon a calentar tu agua. Aquí tengo el agua caliente y voy a agregar un poco de café soluble y el café le ayuda al pastel de chocolate, no va a saber a café, simplemente le ayuda a fijar el sabor del chocolate, le ayuda a intensificarlo. Y ya que lo tengo listo, voy a empezar a agregar en la batidora los ingredientes secos y lo voy a ir alternando con la leche y también el café. Si quieres hacer una versión más económica, puedes hacer un bizcocho genovés como el que hice cuando te enseñé a hacer el pastel de 3 leches de chocolate y también puedes usar cerezas en conserva. Y ya que se integró esto, ¡ay, huele delicioso! Ahora vamos a agregar, huele muy rico la verdad, vamos a agregar el vinagre y lo voy a hacer reaccionar con el bicarbonato. Esta parte en esta ocasión lo dejé así al final para que tenga una mejor reacción. Esto ya te lo mostré cuando hicimos el pastel de Red Velvet, que también es otra receta que está súper rica y si no la has visto te la voy a poner aquí en una tarjetita. Entonces voy a irlo poniendo y lo agregamos acá. Aquí tengo 2 moldes de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Es importante que estén ya enharinados y engrasados y a mí me gusta ponerle un poquito de papel siliconado en la base para que no se vaya a quedar pegado nada. Y yo lo estoy haciendo así porque quiero que quede un pastel alto que al final voy a cortar en capas. Recién salido del horno, déjalo enfriando más o menos 5 minutos dentro del molde, después desmoldas con cuidado, retiras el papel de la base y ahora lo vas a dejar enfriando por completo sobre una rejilla. Y ve qué esponjoso queda, es que ve esta esponjosidad, o sea, no es normal y queda súper húmedo también, es que este bizcocho está delicioso. Y aquí te va un deli tip, yo te recomiendo que hornees tus bizcochos un día antes y después los envuelves así en plástico film, los dejas en refrigeración durante toda la noche y de esta forma al día siguiente tienen mejor consistencia y además mantienen mejor la humedad. Así que estos yo ya los voy a meter al refrigerador porque los voy a usar para el día de mañana. Y otra elaboración que voy a adelantar para el día de mañana es el relleno de cerezas. Aquí en la pantalla te voy a poner las cantidades que necesitas. Yo lavé las cerezas, las deshuesé y las corté en 4 partes. Las voy a poner aquí para llevarlas al fuego. Agregas agua, azúcar y opcionalmente yo le estoy poniendo brandy.
Lo del brandy es opcional, pero la receta original lleva un licor de cerezas que se llama kirsch. Si quieres, no se lo pongas. Yo lo voy a poner aquí. Al final el licor se evapora, no vas a ver alcohol. Esto lo vamos a llevar al fuego hasta que hierva y lo dejas reposando toda la noche, pero primero dejas que se enfríe antes de meterlo a refrigeración. Bueno, primero lo voy a llevar al fuego. Yo lo dejé hervir más o menos por 15 minutos y... ¡ay, esto huele bien rico! Así olerá Alemania. Así de oler la selva negra. Para hacerlo más nivel delicia, voy a hacer una ganache. Entonces, primero voy a calentar la leche. Cuando la crema esté bien caliente, la viertes sobre tu chocolate. El mío es chocolate semi amargo. Y la voy a dejar aquí que repose unos minutos y después la mezclo. Y ahora la dejo reposar a temperatura ambiente hasta el día de mañana. Ya tengo aquí mis elaboraciones listas, las dejé toda la noche, sí, ya pasó toda una noche, ya me cambié, ya me bañé. El suéter negro es porque es Black Forest. Ya limpié también mi batidora y vamos a empezar a armar nuestro pastel. Lo único que nos falta es poner a batir nuestra crema. Yo estoy usando una crema para batir que ya viene endulzada y voy a poner, aquí te dejo la cantidad en la pantalla, la voy a poner a batir hasta llegar al punto de chantilly. Y dejé toda la noche la ganache a temperatura ambiente. Si quieres puedes batirla. Yo en esta ocasión simplemente la voy a mezclar así un poquito con un globo y la voy a poner en una manga pastelera para tener ya todo listo. Y ponme mucha atención porque ya vamos a empezar a armar nuestro pastel. Te voy a mostrar una forma que luce muy bonita, se ve muy antojable, queda delicioso y aparte se ve espectacular. Voy a usar un acetato, estoy usando el molde donde horneé, simplemente voy a adaptar el acetato a mi molde. Vamos a empezar a armar el pastel. Voy a ir poniendo capas de bizcocho. Yo separé aquí el almíbar de las cerezas, entonces voy a agregar un poquito del almíbar. Ahora una capa de ganache, agregas las cerezas, estas ya no tienen el almíbar. Pones una capa de crema y vas a repetir el mismo procedimiento con la siguiente capa de bizcocho. Esta es ya mi última capa de crema y voy a terminar con la última capa de bizcocho. En esta última voy a poner un poquito de almíbar, lo voy a llevar a refrigerar y ahorita terminamos con la decoración. Ay, es que esto se ve súper rico, solo no te vayas a pasar con el almíbar. La verdad es que si tienes cereza, si tienes bizcocho de chocolate, tienes que probar esta combinación, este Black Forest. Recuerda que siempre la decoración es muy a tu gusto, yo te doy aquí algunas ideas, pero lo importante aquí es la receta. Aparte me encanta ver sus resultados, me encanta ver cómo decoran ustedes. Por aquí les voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Todas estas fotos me las envían a través de mis redes sociales. Gracias por todos los mensajes que me mandan. Gracias a todos los que patrocinan mi canal. De verdad estoy muy agradecida con los miembros. Se han unido un montón. Aquí les voy a poner sus nombres. Y bueno, ya casi terminamos esta decoración. Me lo voy a llevar a enfriar para que se solidifique, para que quede así más consistente. Y ahorita terminamos con los últimos detalles. Mi pastel ya está más frío y ahora ya lo voy a terminar de presentar. Yo escogí esta base de cartón. Y lo del ganache es una aportación mía. Mira, sacarlo aquí es bien fácil, nada más vas a retirar el molde. Ay, me encanta. Voy a ponerle aquí un puntito de la crema. Y madre mía, es que se ve súper bonito. Ahorita lo voy a terminar. Ajá, te decía que lo de la ganache es una aportación mía para hacerlo más delichu. Pero si tienes crema para batir, o sea, crema batida, crema chantilly, el bizcocho de chocolate y las cerezas, o sea, ya te va a quedar un Black Forest nivel delicia. Y aquí simplemente le estoy poniendo así unos rosetones de crema. Esta es la misma crema chantilly y lo voy a terminar con las cerezas. Uy, 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 bueno. Con esto a mí sí me enamoras. La verdad es que este es un regalazo, ya está listo para entregar así. Lo voy a terminar con un lacito.
Esta es una receta perfecta para enamorar, es un regalazo y por cierto te voy a hacer otro regalo. No te pierdas este video. Bye.